Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, fundador del Ministerio El Despertar. Una semana más, bienvenidos a este canal de formación espiritual, donde vamos a seguir viendo el MAE, Manual de Adiestramiento Espiritual, o Doctrinas Básicas, que lo podéis conseguir en Amazon, como ya lo sabéis, ahí en la descripción abajo tenéis el enlace, por si queréis pedirlo de cualquier parte del mundo, os llegará. Os lo recomendamos para poder seguir las lecciones y también para conservarlo como material de consulta. Muy bien, vamos a ir esta semana con el capítulo número 8, que es la regeneración. La regeneración es la primera pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué es la regeneración? Y vamos a hablar de nacer de nuevo, resurrección espiritual y nueva creación, nueva criatura o nuevo y viejo hombre. Este es el concepto que vamos a tratar hoy, así que te invito a que te quedes y que te sigas formando con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo desde España, la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz. Una grandísima alegría para nosotros los comentarios que nos llegan. Es un gusto ver que hay personas que se están aprovechando de este material. Sabemos que va a ser así. Así que también lo hacemos con cariño para que juntos podamos formarnos de la mejor manera y podamos llegar a lo más alto posible cada uno de nosotros en nuestra formación y en nuestra vida espiritual. Pues muy bien, vamos a ir sin más dilación por este capítulo, por el 8, y vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la regeneración? Ahora, a partir de este capítulo vamos a ver algunas palabritas un poquito extrañas o un poquito menos conocidas, no os asustéis, pero es importante que el concepto lo manejemos bien, porque son conceptos sencillos pero muy importantes, ¿vale? La regeneración, cuando hablamos de regeneración, es un término que aparece solamente 2 veces en la Biblia. Y tan solo en una de ellas, el significado es el que vamos a estudiar en esta lección. Sin embargo, es el nombre que han elegido los teólogos para definir este concepto. Como veis, tanto el concepto de Trinidad, regeneración, algunos más que estamos viendo en estos capítulos son conceptos teológicos. Son nombres que se le ha puesto los estudiantes o los maestros de teología a diferentes conceptos que vienen en la palabra de Dios. Y si buscas la palabra como tal no la vas a encontrar. Quiero que eso no te choque o que no te cause un poco de confusión. Quiero aclarar todo el principio. Hay algunos términos que no lo vas a encontrar tal cual en la palabra de Dios. En este caso, la regeneración solo lo encontramos de los 2 versículos. Uno no se refiere al concepto tal y como lo vamos a ver ahora, solo uno de ellos sí, pero el concepto aparece en muchas más partes de la escritura y a eso es lo que vamos a referirnos en esta lección, ¿vale? La primera vez que aparece el término regeneración se refiere a la renovación de la tierra durante el milenio. Eso ya lo veremos casi al final del libro. Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Vale? De los 2 versículos, donde aparece el término regeneración, la Reina Valera 60, este no aplica al concepto general que vamos a ver en esta lección, pero lo pongo aquí para que sepáis y para que lo veáis. La segunda vez, en cambio, sí se usa, ya en el sentido en el que lo abordaremos en este tema. Y lo encontramos en Tito 3:5, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aunque esta palabra pueda parecerte un poco extraña, ahora cuando te la explique vas a ver que es un concepto bastante sencillo de entender. Y lo vamos a abordar desde 3 matices, ¿vale? Que la misma palabra de Dios nos lo presenta así. Según el diccionario secular, ¿vale? Regenerar significaría restablecer o mejorar algo que perdió las características originales. Otra explicación. Si intentas entender la palabra de Dios buscando en el diccionario secular, no vas a entender nada. Por eso son tan necesarios estos estudios que están enfocados del prisma teológico, no secular, porque los términos, si tú lo buscas en cualquier diccionario de la RAE o en Google, por ejemplo, este término regenerar no va a significar mucho, no tiene mucho o muy poco que ver con lo que vamos a ver ahora teológicamente, y eso nos va a pasar con muchísimos términos. Eso también quiero que lo tengas en cuenta. Por eso es tan importante
este tipo de estudios. Porque realmente si tú esta información la pudieras encontrar fácil, ni siquiera la inteligencia artificial ahora, que es una herramienta que está facilitando mucho el camino en algunos aspectos, ni siquiera te va a dar la información 100% desde el prisma teológico. Por eso es tan importante este tipo de estudios. Si no, pues nos ahorraríamos todo este trabajo, este tinglado y pasaríamos a otra cosa. Pero es fundamental que lo entendamos desde el punto de vista teológico, ¿vale? Por eso es tan imprescindible que te puedas formar espiritualmente en tu iglesia local, bajo algún ministerio, o en este caso, si lo has decidido con nosotros, pues con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa es el significado secular de la palabra, ¿vale? Pero teológicamente, ahora vamos a ver la diferencia, asociamos el término regeneración a conceptos como la nueva vida, nuevo nacimiento, resurrección espiritual o nueva creación. Ahora vamos a explicar un poco todo esto. Así que entenderíamos por regeneración en el sentido teológico la obra del Espíritu Santo en la vida de todo ser humano cuando recibe a Jesús como su Salvador y Señor, ¿vale? ¿Qué es la regeneración? Teológicamente es la obra que realiza el Espíritu Santo una vez que nos convertimos al Señor. Una vez que la persona ora, se arrepiente, abre su corazón, hace la oración para recibir a Jesús, el Espíritu Santo viene a su corazón, como hemos visto en capítulos anteriores, esa obra se le llama regeneración. En ese momento se produce la regeneración, entre otras cosas que iremos viendo en los siguientes capítulos, ¿vale? Ahora bien, partimos de la base de que todas las personas están muertas espiritualmente antes de aceptar a Cristo. Eso ya lo veíamos en el capítulo anterior. Todos nacemos espiritualmente muertos a causa del pecado original, como ya lo vimos en la lección acerca del pecado. Si no lo has visto, te recomiendo que sigas buscando en este canal. Más adelante crearemos la lista de reproducción y lo vamos a ir numerando, ¿vale? El capítulo del pecado, por ejemplo, es el capítulo 6. De todas formas, ve buscando por los títulos. Y si te enganchas, digamos, en un capítulo posterior, que sepas que en este manual va a haber 40 lecciones. Te recomiendo que las veas todas, que las estudies todas, y si algún término a los que hacemos referencia o alusión no lo has visto ese vídeo, te recomiendo que cuando tengas un tiempo pases por el vídeo, lo busques por su título y lo puedas ver para completar esta formación, porque es importante que te encajen todas las piezas, ¿vale? Así que, como vimos, a causa del pecado original, todos nacemos espiritualmente muertos. Entonces, la regeneración nos enseña que en el momento que una persona recibe al Espíritu Santo en su corazón, su propio espíritu vuelve a la vida. ¿Vale? Eso sería la regeneración. Hay tres formas de enfocar esta realidad en las Escrituras, como te decía antes, y las vamos a ver por separado para que entiendas mejor estas tres formas que Dios nos ofrece a través de las Escrituras, nos ayudan a entender mejor el cuadro completo, ¿vale? Así que vamos a verla por separado. Resumimos, pues, regeneración es la obra que hace el Espíritu Santo en el momento que nos convertimos al Señor. Es como coge un espíritu muerto, que es el que está la persona antes de recibir a Jesús, y lo vuelve a la vida, ¿vale? La primera forma de enfocar esta realidad, como lo encontramos en la palabra de Dios, es el término nacer de nuevo, ¿vale? Ojo con esto. Nacer de nuevo. Fíjate qué expresión tan interesante. Este concepto nos muestra la necesidad de volver a nacer a una nueva vida. Una nueva vida en Cristo y en un reino diferente, el reino de los cielos. Nacer también a una nueva realidad. No solo a una nueva vida, sino nacer también a una nueva realidad. Una realidad espiritual en Dios. Hemos dicho que estábamos muertos, ahora vamos a nacer cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando verdaderamente nacemos de nuevo, nacemos a una nueva vida y a una nueva realidad espiritual. Es como cuando ese bebé que está en el vientre de la madre está en una realidad diferente en el momento que es dado a luz, en el momento que sale a la vida, en el momento que nace a una nueva realidad. Ya no está dentro del vientre de la madre, ahora está en una nueva realidad completamente. Pues algo parecido a esto. Esto es lo que Jesús le quiso enseñar a Nicodemo en el siguiente pasaje. Es un pasaje muy conocido para los que ya llevamos algún tiempo en el Evangelio, pero si eres nuevo, durante el ministerio de Jesús en la tierra se le acercaron muchas personas, algunas con buenas intenciones, otras con no tan buenas.
Una de las personas que se le acercó era un tal Nicodemo, que era un maestro en Israel, que verdaderamente tenía interés en el Evangelio, tenía interés en conocer lo que Jesús quería enseñar. Pero dice que tenía miedo a los judíos, porque claro, para los fariseos, los escribas, todos los dirigentes judíos, los religiosos de esa época, Jesús no significaba nada, al revés, era un peligro, era alguien que estaba fuera del sistema, no era una persona bien, no era una persona aceptada, ni era una persona reconocida, pero Nicodemo tenía inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se acerca de noche, muy cuco, como se dice aquí en España, un poquito astuto, ¿no? Para que no lo vieran sus compañeros, porque podían incluso expulsarlo, perdón, de la sinagoga, etcétera, etcétera. Y este hombre con verdadera inquietud se acerca a Jesús y empieza a preguntarle, ¿no? Oye, ¿esto qué es? Esto que tú predicas, este mensaje que traes, ¿qué es? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a empezar a leer desde el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, está hablando a Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Veis? Aquí tenemos el término que dice el Señor en el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro, no vamos a leer el pasaje completo, aunque te animo que lo hagas en casa porque es muy interesante. Pero cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Como diciendo, Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir? No te sigo. Entonces aquí Jesús empieza a explicarle. Por eso le dice a Jesús, no te maravilles de que te dije esto. Entonces en el versículo 9 le responde Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse esto? Claro, Nicodemo no lo entiende. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Diciendo, ¿eres tú uno de los encargados de enseñar a mi pueblo y no sabes algo tan básico? Bueno, realmente no era algo, es muy básico, pero no para aquella época, ¿vale? Ahí yo creo que el Señor le estaba dando un pequeño tironcillo de orejas a Nicodemo, más que nada porque los fariseos, los escribas, los dirigentes judíos, los religiosos de aquella época eran muy orgullosos, creían que lo sabían todo cuando realmente sabían bastante poco. De lo que realmente importa. Así que el primer aspecto de esta regeneración, el primer matiz en el que la palabra de Dios nos lo enseña va a ser el concepto nacer de nuevo, ¿vale? Y es como, no es como dice Nicodemo, ¿verdad? Que tengas que volver a nacer en el vientre de tu madre, sino que es un nuevo nacimiento espiritual. Es como que estás muerto, aunque tú físicamente vives y haces tu día a día y haces tu vida, en tu espíritu está muerto, no puedes conectar con Dios de la forma correcta porque está muerto. Entonces, uno de los primeros matices es como si hubiese un nacimiento de nuevo, como si el primer nacimiento no hubiese valido porque no te ha activado, pero una vez que tú recibes al Espíritu Santo en tu corazón, como si se produjese un nuevo alumbramiento, vuelves a nacer, naces de nuevo. Y ahora sí, como ponía el ejemplo del caso del bebé, naces a una nueva realidad. Por eso os decía antes en capítulos anteriores que no es lo mismo una aceptación intelectual del Evangelio a una verdadera comprensión, a una verdadera conversión. Se tiene que producir, como digo yo, la magia. La fe es la que produce la magia de una verdadera conversión, porque puedes intelectualmente aceptar y creer y con tu mente puedes asimilarlo, pero debe producirse algo que no se puede falsificar, algo que no se puede manipular, es algo que o lo hace Dios o no se produce, que es este nuevo nacimiento, es esta regeneración, ¿vale? Y una de las cosas que produce, uno de los impactos que produce es que de estar muerto, como que vuelves a nacer. Es como si volvieses a nacer. Imagínate, ¿no? ¿Qué sentiste cuando naciste? Pues nadie se acuerda, espero, ¿no? No creo que nadie tenga tantísima memoria, ¿no? Pero de estar calentito en el vientre de tu madre, arropadito, a esa
nueva realidad de olores, de colores, de dimensión, porque tú sientes que ya no estás en un espacio cerrado. Me imagino que sentirás que has entrado a algo distinto, como a otra dimensión. A eso es lo que, de eso hablamos cuando hablamos del nuevo nacimiento. Naces a una nueva realidad, empiezas ya conectas con Dios, empiezas como, eres consciente de su presencia, eres consciente de que hay una nueva comunicación, eres consciente que algo ha pasado grande en tu interior. Por eso las conversiones suelen ser, en su mayoría, momentos donde uno entiende y distingue el antes y el después. Aunque hay conversiones graduales, pero tiene que haber de verdad tiene que haber un cambio porque se produce un cambio real en el interior. Por eso yo siempre defenderé que hay diferencia entre un creyente y un cristiano, ¿vale? Hay muchos creyentes, pero no hay tantos cristianos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque no quiero que nadie se lleve a confusión. En estos tiempos creo que vamos a tener que batallar mucho contra ese concepto, ¿no? Porque no se trata de ser creyente, se trata de estar convencido, de estar seguro de que eres un cristiano, de que se ha producido esta regeneración, de que el Espíritu Santo ya está en tu interior, que has nacido de nuevo. ¿Vale? Primer concepto, nacer de nuevo. Otra forma en la que nos explica la regeneración la palabra de Dios. Ahora va a usar el matiz de la resurrección espiritual. Ese sería el punto número 2. Cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador, se produce una resurrección espiritual. Ya lo adelantaba un poco antes, ¿no? La naturaleza espiritual de esa persona, que estaba muerta hasta ese momento, es resucitada por la poderosa acción del Espíritu Santo. Vuelve a la vida, ¿vale? Como decíamos, pum, 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 pum. Es algo muerto, algo inerte, que en el momento que la persona se quebranta, entiende, se arrepiente, le entrega el corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene y algo que estaba inerte, algo que no se podía comunicar, algo que no podía interactuar con Dios ni con en el mundo espiritual en este sentido, vuelve a la vida. Como si hubiese un ser latido, ¿no? De una forma metafórica, ¿no? Eso es una resurrección, es algo que había nacido muerto. No sé si habéis visto a lo mejor, o quizá alguno de vosotros tenéis ese testimonio, que nacisteis muertos clínicamente, en el sentido a lo mejor que veníais con un cordón, o sea, con un nudo o estrangulados un poco por el cordón umbilical y veníais ya sin respiración o prácticamente inconscientes, casi sin pulso o incluso sin pulso y os tuvieron que reanimar de bebés, ¿no? Eso es una resurrección espiritual, es algo parecido a esto, es algo que está muerto, que está inerte, pero cuando llega el Espíritu Santo, lo vuelve a la vida. Hace que vuelva a latir, hace que vuelva a vivir. Entonces, al igual que en el concepto del nuevo nacimiento, de esta forma también es como que vuelves a una nueva realidad, vuelves a conectar, vuelves al diseño original, vuelves a vivir, ya puedes conectar con Dios, ya puedes sentir a Dios, ya puedes comunicarte con Él, ya puedes interactuar con el Espíritu Santo, porque tu espíritu ya vuelve a latir, ya ha vuelto a la vida. En Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fijaros qué término. En resurrección espiritual a veces la palabra de Dios nos va a ver como vivos entre los muertos. ¿A qué se refiere? A que somos ahora vivos entre la sociedad que nos rodea que está muerta. Obviamente nos referimos a una muerte espiritual. Y eso es lo que dice Pablo. En este sentido somos vivos entre los muertos. Somos gente cuyo espíritu ya está vivo por la obra, por la regeneración del Espíritu Santo, rodeados de una sociedad donde la persona sigue con el espíritu muerto, inerte, porque no ha recibido la salvación, porque no ha recibido la generación, porque no le han abierto el corazón a Jesús, porque no han entregado su vida y el Espíritu Santo no le ha podido hacer como esa reanimación, ¿no?, cardiopulmonar para poder volver a vivir. ¿Vale? En Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, fijaros, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, muertos en pecado. Nosotros nacemos muertos por el pecado, en los pecados, en el pecado. Pero Jesús, a través del Espíritu Santo, nos da vida, nos resucita juntamente con Él, ¿vale? Así que ya tenemos dos conceptos. Tenemos el concepto de nacer de nuevo, ese bebé que nace de nuevo y nace una nueva realidad. Es como si el primer nacimiento no fuese válido,
pero nacemos de nuevo, esta vez sí, conectados a Dios. O lo podemos también enfocar como una resurrección espiritual, porque nacemos muertos como si el Espíritu Santo se acercara a algo muerto, a un cuerpo muerto, y lo levantase y lo resucitase. ¿Vale? Ese sería el segundo matiz donde la palabra de Dios nos va a mostrar eh, lo que es la regeneración. Y el tercer matiz, el tercer aspecto, tiene que ver con los términos nueva creación, nueva criatura o nuevo y viejo hombre, ¿vale? Esto también lo vamos a encontrar en las Escrituras, por eso lo estamos estudiando, para que cuando veamos nacer de nuevo o resurrección espiritual o cuando escuchemos esto del nuevo y el viejo hombre, sepamos a lo que la palabra de Dios se está refiriendo y que entendamos que hablamos de regeneración, ¿vale? En este concepto se nos muestra al cristiano siendo creado de nuevo, ¿vale? Ya no es nacer de nuevo, ya no es que nos resucita, sino que es como otro matiz de la misma realidad vista de otro prisma, añade otro matiz donde ahora lo que nos va a enseñar es al cristiano siendo creado de nuevo, una nueva creación. Es como que, lo antiguo, ¿no? Como cuando estás haciendo algo de barro, se desmorona y el torno, ¿vale? Lo vuelves a limpiar y lo vuelves a hacer. Haces una nueva creación. Entonces tienes lo viejo y ahora tienes lo nuevo. Tienes lo viejo y lo nuevo, ¿vale? Una nueva creación. Es un nuevo comienzo, es como empezar de nuevo. Es como decir, bueno, hasta aquí, es como un antes y un después, ¿no? O sea, después aquí, un antes y un después, ¿vale? Como veíamos en las lecciones anteriores, la vieja naturaleza no va a ser removida. O sea, nuestra naturaleza pecadora, aun cuando somos cristianos, no se va. Esa naturaleza sigue, como lo vimos en la lección que hablábamos del pecado, que una vez más te recomiendo que puedas ir y verla. Ahora bien, tenemos que entender que ya que esa naturaleza pecadora, caída, ese viejo hombre no va a desaparecer, vamos a tener que siempre luchar. Vamos a tener siempre esta lucha entre estas dos naturalezas. Vamos a tener que aprender a convivir con estas dos naturalezas, con la vieja creación, el viejo hombre, nuestro viejo yo, y la nueva creación que ha activado el Espíritu Santo a través de la regeneración. ¿Vale? Por ejemplo, en Efesios 4:24 dice Pablo, y vestíos del nuevo hombre. ¿Vale? Claro, si tú esto no lo estudias y tú dices, el nuevo hombre, ¿esto qué significa? ¿No? Es como si fuera una vestimenta, ¿no? Dice, el viejo hombre no va a desaparecer, pero vístete del nuevo, por el Espíritu Santo. Creado según Dios. Este nuevo hombre que es la naturaleza de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros, este ha sido creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. También dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Veis? Nueva creación, nueva criatura, nuevo y viejo hombre. Este es el concepto. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí, a partir de ahora, todas son hechas nuevas. ¿Vale? Así que entendemos que la regeneración la produce el Espíritu Santo en el mismo instante en que nos convertimos sinceramente al Señor. Y a partir de ese momento lo vamos a ver, no a partir, sino que ese momento lo vamos a ver, o en la palabra de Dios a veces nos lo va a enfocar como un nuevo nacimiento, o como una resurrección espiritual, o como una vieja creación que se desecha, pero se recibe una nueva por el Espíritu Santo. Y aunque vamos a convivir con esas dos naturalezas, vamos a tener el viejo hombre y el nuevo hombre, pero también se nos va a mostrar así lo que es la regeneración. ¿Vale? Así que no mucho más que añadir sobre este concepto, ¿vale? Esto sería regeneración. Resumimos rápidamente, es lo que el Espíritu Santo, una de las cosas que recibimos cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, cuando recibimos al Señor como Jesús, como cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ¿vale? Y lo vamos a ver en estos tres aspectos en la palabra de Dios. Cuando leas nacer de nuevo, ya sabes a lo que nos estamos refiriendo. Cuando leas resurrección espiritual, ya sabes a lo que nos estamos refiriendo. Y cuando veas los términos nueva creación, nueva criatura, nuevo o viejo hombre, también sabrás a lo que nos estamos refiriendo. Así que esta es la lección de hoy. Vamos a ver las preguntas, por si alguien se anima. Dice, explica la regeneración con tus propias palabras o las usadas en este capítulo. Pregunta número 2. Explica brevemente las tres ilustraciones sobre la regeneración.
nuevo nacimiento, resurrección espiritual y nueva creación. Y la tercera pregunta, copia el único versículo en el que aparece en la Biblia la palabra regeneración, tal y como la hemos estudiado en este capítulo. Pues nada más por el capítulo de hoy. Espero que sea de bendición, que estos conceptos, aunque quizás alguno o alguno de los que nos veis pueda pensar, bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos va a llevar, no? Esta suma de conceptos, ¿no? Que si regeneración, que si salvación, después veremos redención, expiación, justificación. Pero te pido que tengas un poquito de paciencia porque son términos fundamentales, son conceptos fundamentales que necesitamos para formar nuestro correcto fundamento para edificar muy alto, ¿vale? Así que ten paciencia, ve estudiando, ve asimilando, deja que esos conceptos vayan tomando su lugar y cuando veas el cuadro completo lo vas a entender. Así que un abrazo desde aquí de España una vez más, un saludo muy grande, nos seguimos viendo. El próximo capítulo que vamos a ver, el capítulo 9, es la redención. La redención, ¿qué es la redención? Otra palabra un poquito extraña, pero súper hermosa el significado. Así que te invito a que no te lo pierdas, porque vamos a disfrutar también mucho entendiendo qué es la redención, por qué le llamamos a Jesús Redentor, qué significa ese término. Así que un abrazo muy grande y que el Señor te bendiga.